buenas, mi nombre es David y junto a Carla e Isaac te vamos a hablar acerca de los cambios semánticos, cuáles son las causas y cuáles son los tipos de cambios semánticos que existen. Pero antes de eso vamos a hablarte acerca de la semántica para que puedas estar en contexto de esto, ¿verdad? Ya que es algo que nosotros lo utilizamos y muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos utilizando. La semántica es la parte del lenguaje que estudia el significado de las palabras, de las unidades simples. Es decir, que estudia lo que quieren decir estas palabras cuando nosotros las utilizamos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la palabra perro, nosotros sabemos que nos estamos refiriendo a un animal. Entonces, ese es el objeto de estudio de la semántica. Ahora bien, los cambios semánticos ocurren cuando el significado de las palabras, o sea, de las unidades simples, cambia a través del tiempo, es decir, que evoluciona. Por ejemplo, si una palabra antes significaba una cosa, ahora en la actualidad podría significarse otra o haber cambiado su significado. Esto se debe a que la sociedad como tal está cambiando su forma de hablar, entonces obliga al lenguaje también a cambiar los significados de las palabras. Por ejemplo, si nosotros pensamos en la palabra ratón, antes solamente tenía el significado de un animal, pero a través del tiempo ha evolucionado y ahora también podemos llamarle ratón al aparatito que utilizamos para mover el cursor en la computadora. Entonces, eso se considera un cambio semántico. Siempre en la misma línea tenemos otro ejemplo que es la palabra computadora. Hace muchos años no existía, pero ahora la utilizamos para hablar de una máquina que procesa información. Entonces, antes computar solo era calcular, solo era un sinónimo de calcular, pero ahora el significado cambió y también se amplió. Entonces, eso podría ser también un cambio semántico. Entonces, ¿por qué es importante esto de los cambios semánticos? ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque gracias a estos cambios que han existido a través del tiempo, nosotros ahora podemos entendernos, nos podemos comunicar de una mejor manera, adaptado evidentemente a nuestro lenguaje y también a la sociedad en la que vivimos. Si estos cambios no se hubiesen dado y no se van a seguir dando, pues estaríamos atrapados en el pasado. Y pues sería muy difícil poder comunicarnos. Entonces, esa es la importancia de los cambios semánticos. Son muchos los factores que intervienen en la producción de cambios semánticos, pero ¿qué tipo de cambios semánticos podemos encontrar? Son tres los grandes procesos que intervienen en esta producción de significados, los cuales son la ampliación, la restricción y la sustitución. Para comenzar, hablaremos sobre los casos de ampliación y restricción. Los casos de ampliación tienen como fin generalizar o extender los conceptos y realidades de una palabra además del original. Un ejemplo de esto es caballo, que se origina del término cabalus, aunque este término del origen latín tardío no hace referencia al caballo como especie, sino al caballo de carga. Tenemos en el caso de la restricción los conceptos de concilio y consejo. Ambos provienen del latín concilium, reunión o asamblea, pero poseen denotaciones completamente distintas. El concilio hace referencia a la asamblea de autoridades religiosas. En caso del consejo, se refiere a una administración local. En este segundo caso se evidencia cómo se hace una referencia más exacta del concepto, contrario a la generalización del concepto propuesto en la ampliación. Como tercer fenómeno tenemos los casos por sustitución. Tal como lo dice su nombre, se sustituyen el significado original de las palabras, o la palabra pasa a designar
algo completamente distinto. Un ejemplo sencillo de sustitución es el término vulgar y villano. El término villano originalmente hacía referencia a habitantes de una villa, pero con el tiempo se sustituyó para designar a una persona malvada o ruina. El término vulgar significaba común o ordinario, aunque en la actualidad se utiliza para referirse a groserías. Dentro de este tercer cambio semántico se incluyen casos donde las nuevas palabras suelen guardar relación con las anteriores palabras, como el caso de la metáfora, metonimia, etimología popular, eufemismo y tabú, y casos de economía lingüística, como la elipsis. Para entender de mejor manera estas palabras, vamos a mencionar algunos ejemplos. En primer lugar tenemos: mi madre viene de Suiza, yo de Italia. En este caso, Italia adquiere el significado de viene de Italia. Esto es un caso de elipsis. Como siguiente ejemplo tenemos falda de montaña. La falda se refiere a la parte baja de una montaña. Esto es un caso de metáfora. Y tenemos un tercer y último ejemplo que es pasar a mejor vida. Pasar a mejor vida como frase sustituye a morir, dado que esta palabra es un tabú. El significado de las palabras está constantemente en cambio, puesto que la lengua es cambiante y su naturaleza se desplaza. Husserl nos dice que la lengua no está hecha, sino que se hace con las actividades lingüísticas que los hablantes utilizan en su día a día. Entonces, la naturaleza del lenguaje es dinámica, libre y también creadora. Para Maillet y Sperber existen 6 tipos de causas que ocasionan el cambio semántico. En el primer lugar, las causas lingüísticas, seguidas de las causas históricas, las causas sociales, las causas psicológicas, la influencia extranjera y la exigencia de lo que ellos llaman un nuevo nombre. Dentro de las causas lingüísticas se consideran las causas fonéticas, morfológicas y sintácticas. Por ejemplo, la contaminación, la etimología popular, la elipsis, la homonimia y entre otros. Por ejemplo, ¿quién recuerda que la palabra formidable proviene de la palabra temible? Por contaminación fonética es cuando suceden préstamos de otras lenguas que terminan incorporándose en la lengua. Por ejemplo, la palabra parking del inglés está presente en la palabra del español aparcar. En el cambio del conocimiento que se tiene del referente, por ejemplo, la palabra átomo, creada por Demócrito, que en griego se pronuncia arché, designaba una materia indivisible, pero a nuestros días la palabra átomo resulta en la definición de algo que sí se puede. Entre las causas sociales, préstamos y desplazamientos del área social de la palabra, se identifican 2 procesos de generalización, que es cuando algo se vuelve general. Por ejemplo, la palabra arribar pasó del ámbito únicamente marinero a ser utilizada para referirse a cualquier cosa que haya llegado. En el proceso de la especialización es cuando una palabra general se toma para ser utilizada de forma específica por un grupo especial. Por ejemplo, en el lenguaje taurino, lidiar proviene de la palabra luchar. Las causas psicológicas son por búsqueda de expresividad o de dotar de fuerza emotiva a la creación de nuevas palabras. También explican la creación de los tabúes y de los eufemismos. Por ejemplo, es una palabra de origen polinesio que significa prohibido. Y con esto también existen palabras fetiche o palabras amuleto.
Es decir, que se evita nombrar la realidad con las palabras que se han designado en el uso general de la lengua. Por ejemplo, para designar a una enfermedad que produce inminentemente la muerte, no se expresa de esa forma, sino que para suavizar un poco la situación tensa, las circunstancias del hablante, se expresa un enunciado parecido a una muerte, una grave dolencia. En el caso del eufemismo, la mayoría de sus usos se deben a razones morales, de decencia o de delicadeza, así como también de ética. Por ejemplo, muerte en lugar de desaparición, o vejez, por no decir tercera